Bienvenidos a todos, este es tu programa Ecos de su Voz, donde estamos compartiendo testimonios, temas interesantes y como están viendo tenemos a alguien nuevo quizás en este segmento, pero es nuestro amigo Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar aquí en este espacio y poder compartir un poquito con ustedes. Quizás algún momento han visto a Alejandro porque él es digamos, el creador de Tu Voz de Mi Voz, alguien que ha trabajado con mi idea de este programa desde 2020, donde comenzó todo lo que era de la pandemia. Entonces, quizás algunos en vivos más que todo, pero él se animó, ¿verdad? Hablamos sobre este segmento de Ecos de su Voz, donde en este momento estaremos escuchando su testimonio, pero también se espera algunos temas que también estaremos hablando, incluyendo a Alejandro. Así que es un gustazo tenerte aquí y que la gente conozcan y sepan más de ti en este momento, Alejandro. Sí, bueno, gracias. La verdad que sí, es mi primera vez compartir con ustedes, compartir un poquito de lo que es mi persona, de lo que es mi vida y que pueda ser de provecho como para muchas personas. De eso se trata, compartir de uno y extenderlo, ¿verdad? Para ser de edificación para muchos. Así es. Así que antes de entrar a lo que es tu testimonio, cuéntanos un poco sobre tu vida. Bueno, como ya les presentaron, mi nombre es Alejandro. Soy una persona muy sociable, una persona muy carismática, muy amigable. Si llegas en algún punto de tu vida a platicar conmigo, tenés la posibilidad de confiar también en mí. Tengo errores, comúnmente como muchos, pero más o menos en esa área así me distingo. También en mi parte laboral, bueno, mi oficio es diseñador gráfico, todo lo que tenga que ver con la rama de publicidad, y ustedes han podido apreciar en lo largo de estos años todas estas animaciones, en la forma de cómo hacerlo para que ustedes se sientan cómodos, vean que hay creatividad, que se vea jovial todo. Ese es mi trabajo. Buenísimo. Y también eres de El Salvador, ¿verdad? Sí, exacto, del Salvador, justamente de San Salvador. Pues acá feliz de compartir también en este país. También estamos viviendo una etapa muy bonita que, pues, ustedes conocen en Latinoamérica. El Salvador fue sonado en algún tiempo malos momentos y hoy estamos agradecidos con Dios también por esa nueva etapa. Qué bueno, qué bueno. Como les había explicado, conocí a Alejandro. Bueno, comenzamos este proyecto hace años, pero unos años antes de eso, de Tu Voz en Mi Voz, fui a El Salvador y conocí a algunos jóvenes de Cristo Centro, y en ese montón conocí también a Alejandro, que quizás no me esperaba conocerlo, pero de alguna manera como que Dios sabe a quién pone en la vida de uno, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, igual así fuimos sorprendidos, un momento de juventud, de amistad, por parte de tu primo, y así entre amigos nos dimos un buen tour inesperado y solo nos dejamos ir y empezamos a ganar confianza en el camino. Hasta nos perdimos en el Boquerón. Sí, un lugar turístico acá en El Salvador, nos perdimos. Bueno, somos aventureros y Edwin, lo bueno es que no te cerraste en eso y pudimos vivir una buena experiencia. Es verdad que sí. Bueno, así como todos los que están escuchando, Alejandro, vamos a conocer un poco más de ti, cosas que quizás ni yo sé, y lo vamos a hacer de esta manera. En tres partes, digamos, vas a hablar primeramente cómo era tu vida, tu niñez, quizás rápidamente, antes de conocer el Evangelio. La segunda parte sería ya cuando escuchaste o te predicaron sobre el Evangelio y, verdad, ahí te entregaste completamente a Jesús. Sí, y buenísimo. La tercera parte sería tu vida el día de hoy. Así que démosle de un solo. Cuéntanos un poco tu vida antes de Cristo, de conocer a Cristo. Bueno, en mi niñez tuve una niñez muy agradecida, muy bendecida. Gracias a Dios no estaba la tecnología en ese tiempo. Pudimos disfrutar una hermosa infancia. Todo lo que somos de la rama del 91, pudimos disfrutar una hermosa infancia. Yo tuve una familia por parte de padre un poco más extendida.
Tuvimos muchos primos, Ujú. nos divertíamos en una casa y mi abuela nos soportaba quizás a muchos primos y la pasábamos muy bien, crecimos muy bien, en esa parte nos desarrollamos bien, creo que por eso es parte de mí, más adelante les voy a ir contando, pero creo que por eso soy muy extrovertido, una persona muy alegre, Ujú. que siempre está como en la parte de sociable, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue como fue mi infancia. Ok. Pero, ¿cómo te podría decir? Pero en ese entonces no habías escuchado que, digamos, tus padres tenían alguna religión, eran católicos o cómo era, digamos, lo que se trataba de tu familia, no creían en nada o qué nos puedes Sí, contar. fíjate que yo creo que la mayor parte de Latinoamérica, todos, igual en mi país y familia, crecimos en una religión pues católica. Creo que la mayoría ha pasado por eso, creo yo, si no estamos mal. Pero, o sea, no está mal, solo que crecimos con ese arraigo que nos pusieron pues desde los mucho tiempo y Ujú. pues bueno, no mucho me lo inculcaron, no fue muy así, sino que tuve una familia que no nos forzaban a muchas cosas. Eso fue en parte bueno, ¿verdad? Porque pues sí, uno no creció como esa obligación de pertenecer a algo. Pero sí, éramos en ese inicio, pues se podría decir católicos. Tratamos de hacer, bueno, algo que sí nos inculcaban era hacer las cosas bien, pues, que siempre Ujú. tener esos principios de valores, de ser dador con las personas, como cualquier padre le dice al niño, haga eso bien, inculque bien, diga la verdad, cositas así. En la parte de, si hablamos de religión o muchas cosas morales, siempre se comparten esto. Pero gracias a Dios, como te digo, le digo, no tuve esa obligación de ser católico, rígido o algo así. En esa parte no. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Entonces, creciste, digamos, con esa idea o creencia, pero no tan serio. Pero de todo eso creo que entendí que puedo decir que tu familia te enseñaron a hacer lo bueno, ¿verdad? Ser respetuoso, no mentir, tener buenos morales. Sí, exacto. Creo que eso es la base pues, de algunas familias. Eso es lo bueno, que si algunas familias, ya sea dependiendo de cualquier religión, pero la parte educativa para un niño siempre tiene que ser esas bases, ¿verdad? Ya obviamente conforme uno va creciendo, va encontrando su camino, cómo quiere llegar a su destino, muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Qué bueno. Y dime, ya entrando en lo que es la escuela, ya que la vida de Estados Unidos o los tiempos de la escuela es muy diferente. Cuando voy a El Salvador, veo que es como más disciplinado allá en El Salvador, más con el vestuario. Pero mi pregunta sería, ¿cómo era la escuela? ¿Siempre habían todos buena influencia, habían malas? ¿Cómo me puedes contar de tu experiencia cuando tú entraste en lo que era estudiar? Sí, bueno, en la parte académica, aquí en El Salvador, eh, bueno, mi madre más que todo fue la que nos se preocupaba para que, para que tuviéramos un buen estudio, ya Ujú. sea en colegios privados, ¿verdad? No quiere decir o no desestimo la educación pública también, hay excelentes profesores, lo que pasa es que a veces hay momentos que se puede pagar una escuela buena o no hay por el momento y se puede ir a la pública. Pero bueno, gracias a Dios tuve pues una buena educación en esa parte. Sí, obviamente creciendo como joven, adolescente y muchas cosas, hay altos y bajos de lo que se va enfrentando uno ya, cómo va a ser la vida más adelante, ¿verdad? Ujú. Hay muchas travesuras, hay muchas decisiones como joven, adolescentes, preadolescentes o lo que sea, van conociendo los terrenos de eso. Pero en parte educativa sí, fíjate que tuve la dicha de tener buenos profesores Qué que bueno, nos enseñaban bien en algunas partes, cositas así. qué bueno, qué bueno. Y digamos, a este momento,
¿Habías escuchado del evangelio? ¿Tenías en la escuela privada siempre, digamos, es con estudiantes, ¿verdad? No eras el único. O sí, Sí. no sé si es No, no, diferente no, allá. siempre grupal, era casi, o en general. Los colegios acá tratan de inculcar y siempre, casi la mayoría, acá siempre obviamente lo católico, más en escuela, en colegios, perdón, se mantiene todo eso. Lo hacen en general. Ujú. Muy, muy diferente de acá, de Estados Unidos, Sí, sí, porque muy de diferente. lo que me recuerdo, casi, yo nací en el 94, no tan lejos de ti, del año que naciste, pero no me recuerdo algún momento hacer alguna oración o que se hable de Cristo o el Evangelio o alguna religión. Siempre ha sido más como lo quitaron, ¿verdad? Lo eliminaron completamente en el tiempo que llegué. Sí escuché que antes tenían, digamos, hacían todo eso, pero ahora era muy diferente, es muy diferente. Pero Sí, para Estados Unidos quizás, es diferente. sí, pero quizás mi pregunta sería, en ese momento, además de lo que enseñaron, porque tú dices que siempre como que tenían la palabra de Dios o algunas creencias católicas en la escuela, pero además de eso, ¿tenías algún amigo? ¿Habías escuchado, te llamó lo que era el evangelio en ese momento? Fíjate que sí, bueno, en el largo, como les había comentado, en la parte de infancia, ya adolescente, preadolescente, adolescente, pues siempre estuvo que nos inculcaron la parte católica, pero en la Ujú. parte evangélica no tuve así como amigos que pues asistían a alguna iglesia así, hasta que mi papá fue el que sembró en eso en nosotros, de niños, el llevarnos a una iglesia evangélica. ¿Y cómo Eh, sucedió eso? Creo que tú dijiste que tus padres eran católicos, creo que así entendí, sí, pero sí, sí, de sí. un momento como que tú dices ahora tu papá, como que comienza una nueva etapa en lo que es una iglesia evangélica. ¿Cómo te Sí, recuerdas cómo exacto. sucedió eso? Sí, prácticamente quizás no lo expliqué bien, pero sí, en parte toda mi familia pues prácticamente han sido católicos. Entonces, una etapa de su vida, mi papá tuvo pues su encuentro con Dios como cualquier otro Ujú. y obviamente hay ese choque de toda la gente te empieza a ver que está actuando diferente o haciendo cosas diferentes. Sí. Pues a nosotros a la edad de quizás, quiero ver, fueron como a los 7 años, él de a poquito nos empezaba a inculcar eso, nos llevaba a una iglesia así y ahí fue cuando se sembró la semilla. Pero, como te digo, tuve familia que no nos obligaban o algo así, sino que Ujú. en las dos partes nos hizo como un poquito a poco las cosas, pero donde sembraron bien fue en esa parte en el Evangelio, que sí hay cosas que resonaron en mi vida que todavía me acuerdo y estaba muy en mi infancia. Entonces, pero igual, uno va creciendo en su rama cuando, como uno es chico y todo, va creciendo y de a poquito como que el sistema, el día a día se les olvida, ¿verdad? Ujú. Pero la semilla ya estaba sembrada. Entonces, de un día para otro fue cuando pues ya estaba saliendo de bachillerato, fue que ahí empecé a conocer los caminos de Dios. ¿Cómo a qué edad dirías? Fíjate que fueron exactamente a los 19 años. 19 años. A los 19 años yo, bueno, un amigo, los dos éramos deportistas, teníamos ese sueño de ya trabajado de poder vivir de eso, del fútbol, yo Oh. estaba muy decidido en eso. Mm. La verdad, como les comparto y le he compartido a mucha gente, me conocen que yo, la verdad, en estudios no quería estudiar o no me había proyectado en eso y porque se me daba mucho lo de fútbol, tenía muchas puertas abiertas. Wow. Y en el 2019, nomás, me gradué en el 2010 de bachillerato de contador. Este amigo me llevó a la iglesia que actualmente asisto. Y ahí fue el cambio total de mi vida. Cosas que, como te digo, yo no me enfocaba en otra cosa más en una iglesia. Yo nunca dije, me voy a congregar a tal edad o cosas así, jamás. Mi proyección era vivir del fútbol, hacer eso y esto, pero y ahí cambió todo. Mi amigo me invitó y
yo llegué, no me obligó ni nada, solo me dijo, ¿querés? Te invito a una iglesia, va a haber una vigilia. Eso fue un viernes 28 de enero eh, del 2011. Entonces, fue una etapa muy, muy bonita, una experiencia que me cambió totalmente la Wow. mentalidad. Y suena como que es una fecha que no se te olvida. La verdad que no. Este, y Eh, este amigo que también estaba en eso de los deportes, me imagino si él te invitó es porque ya tenía el ya rato de ir a la iglesia o sí, sí, sí. De hecho, él ya estaba asistiendo ahí. Yo creo que, no sé si, bueno, ya tenía un tiempo, un par de meses. Y Ujú. igual él experimentó su primer amor con Dios, entonces ahí cambió toda su vida y ya a mí, él fue quien, bueno, nos conocíamos muy bien y así normal, tranquilo, me preguntó si te gustaría ir a una vigilia y yo, pues, la verdad que no, digo, en el momento. ¿Verdad? Ujú. Entonces, de la nada fue esa noche y yo me quedé pensando, pues, no estaría mal ir y todo eso. Y vi a otros amigos que ahí fue donde me cambió todo, pues también, porque qué estaba sucediendo. Vi a unos amigos que pues tenían una vida totalmente fuera de las, bueno, muchas acciones que uno puede decir y Claro, verlos claro. como adorando, viendo con las manos extendidas y Te entonces eso me impresionó sorprendiste. porque, Ujú. ajá, vos conoces a un amigo que es rebelde o hizo una vida malísima y lo ves así en esas acciones, entonces te quedas bloqueado. Yo me quedé así y pensaba, ¿qué pasó? Quiero Como que, experimentar eso. ¿qué está pasando, verdad? Muchas veces Sí, nuestra mentalidad tan pequeña diría, no hay esperanza para estas personas sí, y están exacto. lejos de lo que es de Dios y para ver ese cambio, me imagino, ¿verdad? Sorprendente, es de decir, algo está sucediendo acá y necesito saber qué. Cuando estabas en ese momento, yo me imagino, ¿verdad? Sí, Entonces, digamos, tu vida en esa mentalidad solo pensabas en el deporte, querías jugar fútbol, eso era sí, lo sí, que sí. tú querías más que todo. Tú vas a Sí, más que todo. tú vas a la iglesia porque tu amigo te invita y en verdad qué bueno tener amigos así que nos invitan a algo que Sí, sí, puede, sí. en verdad cambia vidas. Llegas, Exacto. ves lo que me acabas de decir y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué te recuerdas o en verdad qué fue que te hizo en ese momento decir, me entrego a Cristo completamente? Sí, bueno, como te digo, fue una experiencia que no, pues no se había experimentado. Fue loco, pues yo quedé muy, muy, muy bloqueado por con el contraste de mi vida que llevaba y Ujú. mis pensamientos y ver estas amistades así que estaban entregándose. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, yo no, mira, yo no sabía qué era fe, qué era amor a Dios, orar por alguien, orar por uno mismo, no sabía qué era un diezmo, no sabía nada de eso. Nada, nada. Lo único, sí, exacto, lo único que yo solo hacía era como eh, orar, clásicas oraciones católicas, cosas así, o lo más, pero no me persinaba ni esas cosas, bueno, no Ajá. sé, pero igual hacía acciones normales así, pero empecé a escuchar cómo realmente se habla con Dios o algo así. Entonces eso me empezó a llenar bastante el corazón Ujú. y ahí empezó la revolución en mi vida, de cosas que no había sentido. Y de a poquito me fui como despegando del fútbol en esa parte, ¿verdad? Y me empecé a meter, empecé a leer la Biblia y ahí empezó como a enamorarme un poquito más de Dios. Qué bueno, porque me imagino el jugar fútbol era tu sueño. Era todo lo que Sí, sí, sí. querías, quizás soñabas de esto, te levantabas y era, digamos, fútbol era tu vida. Y el momento que Dios te alcanza y aprendes, estás viendo lo que está pasando y ahora comenzando a leer y involucrarte más en la lectura, aprendes más de Dios y eso te hace Sí. poner tu enfoque en lo que era un deporte ahora en el servicio a Dios. Sí, exacto, exacto. Bueno, uno, igual tú, yo creo que cuando experimentaste a Dios en tu etapa, te motivaba algunas cosas a dejarla.
por estar en lo correcto, porque leíamos la Biblia y ahí hay algunas, y bueno, todo está en la Biblia. Todas nuestras acciones y todo lo que nosotros pensemos, pues todo está en la Biblia y ahí es como nosotros vamos como en el caminito y vamos con esa dirección de hacer las cosas bien. Y así, pero es difícil, pues uno de joven, igual, esto es continuo, siempre es de estar orando, estar pendiente, estar leyendo la Biblia para que uno esté como reteniendo ese mensaje, no solo por ser, no solo por ponerlo en un contexto moral, sino que realmente vivirlo. Así vivió Jesús, así quiere que pensemos, así quiere que actuemos. Entonces, es una lucha continua que fue en mis inicios para poder mantenerme. Sí. Y es algo que quizás en la mayoría nos pasa, ¿verdad? Tratamos de poner, digamos, lo que es nosotros a un lado y querer seguir a Jesús, que Sí, es exacto. simplemente andar como Él andaba. Sí, Que exacto. es difícil porque como humano, ¿verdad? El pecado está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Lo Sí, más exacto. fácil de hacer es pecar, ¿verdad? Lo más fácil. Sí, exacto. Y no, y hay muchas gentes que yo admiro también, que pues tienen trabajos, algunos ya venían con familias, hay testimonios diferentes, ¿verdad? Que conocieron a Cristo en diferentes circunstancias. Quizás la mía no fue tan drástica, Ujú. pero igual fue una parte y justo a tiempo, y cosa que me alegro y no me arrepiento de haberlo conocido realmente. Y como te digo, hay muchos que han tenido más batallas que yo y han desarrollado más su fe y es una bendición escuchar a muchas personas así en sus inicios también. Sí, de verdad que sí. Y para los que están escuchando, ya estando entendiendo un poco más de Dios, digamos a la fecha de hoy, Sí, ¿ha sido fácil? no, la verdad que no, pero igual es riquísimo. No sé por qué digo esta palabra, pero es porque se tiene que disfrutar. Realmente, llegas a un punto, vas creciendo, cuando ya uno se va alimentando bastante de Dios, leyendo la Biblia, obviamente, tú tienes que entender eso, no tienes que solo escuchar y repetir o pensar como un loro, ¿verdad? Correcto. Sino que tienes que ir vos a la fuente y pues ahí suministrar todo de a poquito, entendiéndolo, repetirlo otra vez si no lo entendiste, volverlo a leer, volverlo a intentar, volverlo a pensar. O igual, en mi situación, yo a veces, yo me dirigía muchas veces en bus y todas estas cuestiones de distancia, de iglesia a casa, cosas así. Y a veces yo me levantaba a compartir el evangelio, compartir una palabra, me sentía muy inquieto, pero Ujú. eso es porque la misma palabra te motiva a esas cosas que nunca habías hecho. Todavía yo me lo preguntaba, yo estoy haciendo cosas que jamás me había pensado hacer y esto y esto. Y como te digo, también pues uno eh, tiene la gracia de Dios y la desarrolla. Es increíble cuando vas conociendo a más personas por Dios, ¿verdad? Sí, Entonces es porque estás sembrando bien conforme vas leyendo la palabra y ahí Dios te va recompensando en gracia, te va iluminando, te va haciendo una persona que brille, así como Moisés, pues que todos se correcto. asombraron, que qué le pasó y todo esto, pero siempre haciendo lo mismo, siempre ser genuino acá en la casa, cuando salís y todo esto. Y obviamente hay mucha gente que aún tu familia o a tu alrededor que te han de conocer bien y tienen sus prejuicios de que no has cambiado o algo así, pero es que Ujú. obviamente cada quien tiene que experimentar eso. Algunos, nosotros hablamos a nuestra familia para que lo intenten y están como muy enfrascados en que tal vez no, hoy no, aquí que allá, pero ya es la semilla, ya está sembrada y siempre hay que orar también por ellos para que su debido tiempo los haga en Claro, un buen tiempo, no en un tiempo malo. Y así es más o menos como se vive en esta etapa de vivir en Cristo. sí. El detalle es, como tú dices, es algo individual y Sí, cuando nos enfocamos más en Cristo, eso es posible. Hay mucha sí, gente que, exacto. como tú dices, no solo es de ir, repetir y se acabó, ¿no? Es salir de la rutina, es de experimentar lo que es el amor de Dios, Sí, exacto. saborearlo. Y es ahí donde, ¿verdad? Decimos y vemos nuestra mentalidad cambia, nuestra manera de Sí, ver las cosas cambia, hasta quizás nosotros mismos nos sorprendemos, ¿verdad? Porque sí, exacto. muchas veces medito y digo,
en verdad yo pensaba así, en verdad yo hice estas cosas y al verlo decimos gracias Dios, porque en verdad tú me sacaste de todo eso, de una Sí, sí, ignorancia sí. que antes vivíamos. Sí, exacto. Igual en el camino vos conoces personas en el Evangelio, se Ujú. te expanden. En la misma Biblia dicen que muchas naciones te van a reconocer también. Se te expande el camino, Dios mismo te lo declara y gracias a esas personas, pero siempre en el camino de Dios se te abren las puertas como para ir a otros países, conocer otro tipo de fe. Yo a veces me ponía a pensar en ese sentido. Ujú. Qué refrescante escuchar cómo es una persona de otro país, cómo se comunica con Dios, cómo es ese choque de fe, ¿verdad? Ujú. Diferente. Siempre me gustó esa parte de conocer un poquito más de las otras personas, más de otro país, ¿verdad? Pero esto es el día a día en conocer de Dios. Nunca deja, como dice la misma palabra, nuevas son las cosas, pues cada mañana. Y uno tiene que estar con esa expectativa, pero obviamente es una lucha continua. Tenemos batallas. Eh, Hay cristianos que están laborando, que están haciendo sus acciones, sus muchas cosas, muchos trabajos, sus empresas, cosas que yo admiro bastante, y están en la lucha también orando. Igual los pastores, hay muchos pastores fieles, tú tienes unos y nosotros igual, tú los conoces. Es una batalla continua, no es fácil hablar así como estamos hablando y que suena muy bien todo, es estar orando. Igual, si tú amas a alguna persona, sigues orando por ella, la tienes en tu corazón o quieres un trabajo o lo que sea. Todo es oración. Entonces Dios nos demanda que estemos siempre alertas, conectados. Bueno, de hecho, tú sabes cómo está de latente ya, pues, su venida, lo que estamos, sabemos, sentimos, eso está demasiado cerca pues debemos estar más pendiente en esto y si podemos compartir en estos medios, esa es la razón. Correcto. Entonces, aprovechar lo que tenemos y lo que somos para que pues edifiquemos. Buenísimo, buenísimo. Ya en esto, digamos, estos últimos minutos, Sí, escuchándolo, ¿verdad? Lo que pasaste, cómo fue tu inicio. Para los jóvenes que están escuchando, ¿verdad? Y por eso hacemos esto, queremos alcanzar a quien sea que esté viendo esto, quizás está pasando por un momento que está ahí como indecisivo o inconstante, ¿verdad? No sabes si ir o no ir. ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieren, pero no se esfuerzan más o en verdad están con esa batalla? bueno, lo que yo diría es que lo intenten. Yo, la verdad, como te digo, cuando conocí a Cristo, fue una invitación pues no obligada. Ujú. Me motivé a ir yo solito a hacerlo. Yo motivo a las personas, a los jóvenes o a quien sea, nunca es tarde para conocer a Dios. Estamos a tiempo porque la gracia todavía sigue con nosotros, el Espíritu Santo sigue con nosotros y podemos refugiarnos aún y buscarlo. Yo digo que lo intenten, que no se vayan a cerrar algún pensamiento de qué vayan a pensar de mí, nada. Solo decir, voy a ir y te quiero conocer, Jesús. Y así. Pero como les digo, para que no se sientan sus mentes bloqueadas, vayan a la Biblia, busquen una Biblia con una buena versión. Siempre ahí hay más. Bueno, todas son muy buenas las interpretaciones, pero creo que ahí me refugio bastante. Ustedes escogerán la mejor, pero igual que la lean continuamente, que crezcan en esa parte. Como les he estado diciendo, no es fácil y como les digo, también es admirable a muchas personas que trabajan, que hacen esto, que hacen aquello y se mantienen en el ministerio que les ha dado Dios. Entonces yo los motivo a que no tengan pena, igual ya cuando estén iniciando en los caminos de Dios, que sean libres en extender sus manos a la hora de salir de las iglesias también, no solo por apariencia de ir a una iglesia o que soy cristiano, nada. Tienen que desarrollarse y expandirse, sentirse libre de que este mundo es de nosotros para poder predicar el Evangelio, esa libertad, pues, y que esa esencia, lo genuino de nosotros, que la gracia que ha puesto en nosotros se manifieste siempre por medio del Evangelio, haciendo el testimonio para Dios, que Jesús cambia vida, que Jesús motiva vidas, que Jesús llena vidas, cambia, llena las almas y muchas cosas más. Entonces, que se puede hacer todo esto, sí se puede, pero como les digo, la oración siempre tiene que estar presente. No es fácil,
no es fácil, vamos creciendo y así avanzando con el tiempo. Y si algo que yo tengo en mente es no te confíes, sigue adelante y que Dios puede hacer muchas cosas, puede cambiarlo todo. Así es, qué buen consejo. Y es importante saber esto. No es fácil, pero vale la pena. Sí, Vale la exacto. pena, en verdad, Vale la pena. conocer quién es Cristo y tu vida cambia, ¿verdad? No cambia, digamos, en Exacto. segundos, pero hay que, en verdad, meternos con Dios y veremos buenos resultados en nosotros Sí, y después en los que están a nuestro alrededor, porque nosotros mismos, sin digamos, predicar o compartir mucho, no es como que el reflejo de Cristo lo ven los demás. sí, exacto. Y ellos mismos, así como te pasó a ti, que tú te sorprendiste, ¿verdad? De tus amigos, Sí, la gente se sorprende de nosotros y dice, hay algo diferente en Alejandro o en Edwin sí, y yo exacto. quiero eso y de eso se trata. Hay que compartir el evangelio, hay que compartir a Cristo y en verdad meternos con todo porque vale la pena. Sí, vale la pena. El objetivo acá es no rendirse, como dice la misma palabra, que hay que llegar hasta la meta. La meta es llegar al reino. No es. Hay muchas cosas aquí en la tierra por cumplir, está bien, pero el objetivo siempre es allá arriba. Tener Sí, el objetivo para llegar al reino, hacer las cosas bien acá en la tierra, ser esa influencia y testimonio donde sea. Autoexaminarnos y llegar a la presencia de Dios todos los días limpio. Y más que todo hoy en día, en estos tiempos, la santidad tiene que estar muy latente en nosotros de decir qué está bien y qué está mal y seguir en lo correcto. correcto, correcto. Bueno, este ha sido nuestro tiempo para este hermoso testimonio que escuchamos de parte de Alejandro, ¿verdad? Pudimos conocerlo un poco más, además de ser el que edita o hace los videos de Tu Voz en Mi Voz. Y es algo muy importante conocer un poco de cada persona que forma parte de este equipo. Así que, como les dije, no será la última vez. Él también ya me dijo, me animo a compartir algunos temas con ustedes. Así que es una bendición, es un honor tenerte aquí con nosotros, Alejandro. No, igual, agradecido. Creo que todos deberíamos de estar inquietos por compartir un poquito más y aprovechar cualquier medio. Y si sentimos eso, no, como les he estado diciendo, no cerrarse, intentarlo y que siempre hay una palabra fresca para alguna persona que lo necesita. Así es. Así que si no lo han hecho, síganos, suscríbanse a la página, al canal y hay más contenido, más temas, más testimonios, no se lo pueden perder. Sí, Entonces, buenísimo. nos vemos a la próxima. High on the